Nos encontramos con el contador César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, para dialogar sobre algunos de los temas que hacen precisamente de economía del país, de la región en particular, y los problemas de la inflación. César, buenas tardes, y comienzo preguntándote si será posible controlar la inflación en esta segunda mitad del año a partir de las proyecciones que se vienen registrando ya con el indicador de precios al consumidor en esta primera parte. Bueno, buenas tardes ante todo y después lo que estiman las consultoras, o sea, si uno proyecta este nivel de precio que si bien ha disminuido en los últimos 2 meses respecto de marzo, que fue 4,3% y generó el valor máximo desde hace muchísimos años, más de una década, para un valor de un mes. El REM, que es una publicación del Banco Central de la República Argentina que tiene que ver con la conjunción de cerca de 40 consultoras y 20 de las principales de Argentina, lo que planea es que va a ir disminuyendo la inflación, o sea que el anual del 48,8, el REM pronostica anualmente para el año 2021 48,3, y para el año 2022 y 2023 inflaciones que van un poquito superiores al 40 y un poco superiores al 30 para el año 2023, como dando cuenta que lo que sucede en Argentina es que se va a ir controlando este fenómeno inflacionario. Siempre estamos hablando a tasas argentinas, porque el mundo se maneja con tasas menores al 10%, pero también hay una escalada de precios a nivel mundial que se ha dado en este último tiempo. Podemos registrar un informe de la FAO que tiene que ver con los alimentos, que se han incrementado en un 40% en el mundo en la salida post-pandemia, y ayudan mucho a ese incremento lo que sucedió con el costo de transporte marítimo, por diversas causas, que en el caso de España, digamos que para nosotros es un centro distribuidor tanto para el comercio en la Unión Europea, en Estados Unidos como en China, aumentó un 300% el costo de transporte o flete marítimo, con lo cual ese traslado a los alimentos va a empezar a hacer eclosión en los hogares de todo el mundo desarrollado y de China. Bien. Entonces, tenemos por un lado, para ir diferenciando, por un lado hablas del problema argentino que tendría una perspectiva de una lenta disminución en los próximos 2 años, pero seguimos ahí en esas tasas que decías, por arriba, muy por arriba del 30%, del 40% el año próximo y del 30% en el 2023. Y por otro lado, la inflación que Sí. aparece como un fenómeno a nivel mundial con otros indicadores mucho más bajos, ¿no? Ahora, volviendo a nuestra realidad, sin irnos tan al mediano plazo, ¿te parece que, por ejemplo, los acuerdos de precios que se están renovando, en el caso de la carne, que ha tenido incrementos por arriba del 70%, muy por encima del 48% que ha promediado el INDEC en los últimos años, podría tener alguna eficacia esto que se está anunciando a nivel nacional? Nosotros, con respecto a la carne, vas a lograr componerla, digamos, además de mi voz, está las estadísticas de SICRA, que es la Cámara de la Industria Cárnica Argentina, y lo que plantea es lo que vos exactamente decís, ¿no? 72,4%. Los acuerdos de precios de la carne, en líneas generales, tienen una conjunción que tiene que ver con acuerdos de corte electoral, ¿no? La carne es el componente principal de la canasta familiar y por ende reporta entre un 8 a un 10% promedio, o sea que en muchos de los casos es mayor. Igualmente está cayendo el consumo de carne en Argentina, y los acuerdos de precios siempre tienen un componente de corto plazo, porque lo que hay por detrás nuevamente es que esta política que hay que tratar de aumentar la oferta, y para aumentar la oferta hay que tratar de aumentar la inversión, y para aumentar la inversión el Estado debiera, como está haciendo ahora, creo que en estos días Matías Culfas ha generado una posibilidad de que aumente la oferta,
podríamos ir a los nuevos instrumentos que hay de financiamiento del campo a través de la tokenización, que sería la economía digital, o a través de los instrumentos que conocemos, fiduciarios, fondos fiduciarios, pero realmente requiere de un clima de inversiones, requiere que no haya tanta tensión política y grieta. Entonces, en ese caso específico de la carne, ahí yo creo que es sostenible en el corto plazo, como están hablando, de cortes en el orden de los 350, 400, pero cuando uno mira y dice, ¿por cuánto renovó el gremio de la carne? Y todos los gremios están más o menos entre un 36 a un 45%, las últimas paritarias, y entonces eso va a los precios de los productos. Y uno mira y dice, bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún componente de insumos importados? ¿Tenemos, ¿cómo se llama? El tema laboral en Argentina, tenemos los costos laborales. Entonces, con un solo instrumento no se puede, sí en el corto plazo yo creo que van a ser efectivos, pero hay que trabajar en políticas conjuntas y por eso muchas personas dicen no hay plan, o por lo menos no hay una explicitación de un plan. Pero en el corto plazo, ¿crees que puede haber una mejora? Nosotros acá en Comodoro no vamos a ver esos precios, ¿no? De 400 pesos un kilo de asado, pero sí un poco por debajo de los 800 y hasta 1000 pesos, como se ve en algunos lugares en este momento. Yo vengo siguiendo el tema, yo creo que sí, creo que en líneas generales, en el corto plazo, esos instrumentos son válidos. Pero cuando uno mira en profundidad el tema de la carne, se da que es un sector donde hay mucha economía en negro, se da que es un sector donde el modo que nosotros tenemos de consumir, que es la media res, nos favorece, pero a su vez nos complica, digamos, nos complica. Recién ahora, digamos, después de una cerrazón total de las exportaciones, la cerrazón se produce de ciertos cortes de carne, y me parece que eso es muy válido. Me parece que una política tiene que ser más cualitativa, no una política cierro porque, no sé, los frigoríficos y los exportadores aumentan el precio, entonces son malos en la jerga de la política y los buenos son los que venden a bajo costo, pero eso no se puede sostener. O sea, hay que hacer una mirada integral, que ciertos cortes que son los más consumidos en la Argentina, más los que no son los que se exportan, tengan un precio, ahí tenemos un atisbo de una política. Que el Estado, a través de los distintos instrumentos, fortalezca la cantidad de medias reses que hay en Argentina y nos permita, digamos, tener una exportación fluida, más un consumo interno que se abastezca con precios razonables, también tenemos otro elemento. Entonces, me parece que estas últimas disputas, por debajo de lo que es la hojarasca política, la verdad que empiezo a ver, digamos, tanto con Culfas como con Guzmán, como las cámaras de carne, como las exportaciones y demás, empiezo a ver el atisbo de una política integral para el sector que permita que el precio de la carne esté, digamos, razonable para todos los argentinos. Y la otra cuestión es que el costo de la carne ha ido aumentando, y como vos bien decís, fuertemente, pero lo que se ha ido deteriorando es el ingreso disponible de cada uno de los hogares, que medido en términos de carne, miraba ayer el salario mínimo vital y móvil, medido en términos de carne, está a un valor tan bajo en kilos de carne como lo que estaba en la salida de la crisis del 2001-2002. Entonces ahí también está el otro elemento que hay que ver, que es hay que lograr que crezca armonizadamente el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones, porque ninguno de esos resta, todos suman en la ecuación macroeconómica fundamental. Ahora, hay elementos de la canasta, justamente, bueno, estamos hablando de la carne, podemos mencionar otros productos, como puede ser un kilo de papas hasta, no sé, un paquete de arroz, que son elementos muy básicos, que han registrado estos incrementos por encima, insisto, del 48 y pico por ciento, 49% anual que nos muestra el INDEC, ¿no? Cuando compara mayo de este año contra mayo del año pasado, te da un 48,8% y estamos mencionando estos productos muy por encima de esos promedios. Esto sobre todo afecta a productos de la canasta alimentaria. Y la consulta es, por algunos trabajos que he visto que estuviste haciendo, hay un cambio de hábitos de consumo. Algo ya mencionaste con la caída obvia y lógica del consumo de la carne, ¿no? Pero ¿en qué otros rubros se puede mencionar como ejemplo de que se está dando
este fenómeno. Sí, la verdad que la carne es uno de los elementos, porque había accedido a un informe internacional que publiqué hace como un mes y medio también, referido al cambio internacional que hay en el consumo por la interpretación fundamentalmente de los jóvenes de ser veganos o de no consumir animales que sufren en el momento de la faena. Todo eso ha cambiado. Y también nos hemos ido más hacia, como vos decías, los arroces y otras comidas, ¿cómo se llama? Vegetales, que también ahí tienen un componente estacional. Y la otra cuestión que se está dando en el mundo y que nosotros tenemos que empezar a replicar en nuestros países es que las cadenas de valor mundial de alimentos, al tener el precio más alto, nos va a salir muy caro traer los alimentos desde afuera, que eso venía siendo desde la década del 90 hasta el presente artificialmente bajo. Entonces vamos a tener que ir a un modelo de proximidad, de mirar, digamos, cómo podemos hacer que el cordón que hay en Comodoro Rivadavia, Sarmiento y otros lugares nos produzcan los alimentos necesarios, fundamentalmente verduras de hoja y demás. Para dar cuenta de ese cambio hacia el vegetal y no tanto hacia la carne. Y después está todo el tema de la pandemia, que nosotros lo tomamos y lo dejamos en el campo de la economía, pero estos cierres parciales, estas burbujas, esta imposibilidad de trabajar en las fábricas alimentarias de Argentina y de todo el mundo de una manera fluida, lo que hace es que vayan aumentando, haya menos oferta. Y si la demanda se mantiene en los mismos términos, vaya aumentando el precio por ese mecanismo de oferta y demanda. Tampoco podemos dejar de ver que la demanda estuvo el año pasado, en marzo, abril, mayo, junio y julio, estuvo muy a partir de la inmovilidad que sufrimos todos, que te quedamos en nuestra casa por el tema de la pandemia, la demanda se cayó enormemente y luego empezó a aumentar y eso también trae sus consecuencias como el financiamiento de ese gasto a través de IFE, a través de ATP, que son los instrumentos que muy bien el gobierno puso a disposición de los monotributistas, de las personas que trabajan en la economía informal o formal a través de los ATP, y eso también se financió con una emisión de dinero muy fuerte, que si bien fue esterilizada, se metió dinero y después se lo sacó a través de las LELIC y de los pases en la política monetaria del Banco Central, pero eso también me empieza. Entonces ahí lo que estoy armando es una cadena de argumentos para decir que la inflación es un fenómeno, en nuestro caso lo vemos como multidimensional y que no hay una sola causa, con lo cual uno podría decir, no sé, por lo que escucha y ve en la televisión, que el problema sería bajar el gasto público y cortar la emisión asociada a ese gasto, pero cuando te están nombrando la cantidad de elementos que conforman la inflación, por lo menos en nuestro país, hay que tener un plan más integral que abarca desde el control de precios hasta la no emisión, como para hacer, digamos, una medida, digamos, micro que nos da a nosotros, que nos da una seguridad de que ciertos productos van a estar a un precio estable en el supermercado, hasta ver cómo se financia, qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en esta semana con la renegociación con el Club de París, que representa 430 millones de dólares, y eso es una salida de las reservas, y eso tiene un correlato monetario. Entonces, esas tensiones es la mirada integral que se le puede dar a un fenómeno que yo creo que, por lo menos en estos últimos 10 días, Raúl y audiencia, me parece que empiezan a ver, digamos, elementos de juicio que dicen, mira, si los consumos de estos cortes de carne que van al exterior no tienen mucho consumo interno, veamos cómo bajamos los cortes internos y trabajemos sobre el envío de los cortes al exterior sin quedar, digamos, sin el mercado externo, que es uno de los factores que hace el crecimiento de los países. Mencionabas en un momento la posibilidad de incrementar la producción de verduras, te entiendo, frutas, aquí en la región. ¿Ves posible intensificar un proceso de esas características? De la mano también con algunas iniciativas que se han conocido en el Consejo Deliberante, por ejemplo, con una especie de adecuación o de ordenanza de adecuación a la ley de góndolas para promover los productos regionales. ¿Ese es un camino viable para la región?
Y nosotros ese camino lo hemos seguido, o por lo menos ha habido muchos intentos, tanto de municipios de toda la región. Me sale el ajo de Gobernador Gregores, el cordón verde que había en Gobernador Gregores. Si uno mira Las Heras también tiene algo parecido, Pico Truncado, Caleta, nosotros acá, pero chocábamos ante el combustible bajo, el transporte internacional bajo y la fluidez que se daba en el comercio exterior. Eso está cambiando en el mundo. Los productos baratos es como que empiezan a ser una especie en extinción, con lo cual nosotros a nivel regional, si actuamos de una manera también coordinada, público-privada y de organizaciones sociales, creo que podemos proveer de ese alimento, a proveernos a nosotros mismos de ese alimento, que me da la impresión que por los costos que se manejan, tenemos una chance ahora de entrar a los supermercados o a los lugares donde más se consumen estos elementos, que en líneas generales siempre nosotros tenemos 70% se consume en el supermercado, 30% en otros, pero la cadena de carnes y la cadena de frutas y verduras tiene otro estadio, que son los comercios de proximidad, con lo cual requiere, digamos, que la política pública local y regional se encuentre con esos canales y vean de dónde traen la fruta y la verdura, porque ya se está produciendo esto, Raúl y audiencia, que estamos diciendo, ¿no? Cuando uno mira y dice de dónde viene una parte importante de lo que consumimos y de la reactivación que ha tenido Gaiman Dolao un 28 de julio, el Valle del Río Chubut, eso mismo puede llegar a suceder en Sarmiento, y acá en Comodoro Rivadavia, desde hace muchos años, Comodoro Conocimiento está trabajando en el tema, pero ahora yo creo que tenemos más posibilidades, más chances, porque los costos van a ser muy altos, entonces eso permite, digamos, que la producción local pueda integrarse en esa cadena de consumo en las grandes superficies y en los otros comercios de proximidad, como se da en nuestra ciudad y en todo lo que es la Patagonia Central. Y a propósito de costos, para ir cerrando, se ha conocido recientemente la canasta básica total medida por el INDEC, en el orden de los 64.000 pesos. Siempre recuerdo que los relevamientos que hacen ustedes desde el observatorio dan habitualmente el relevamiento propio de la canasta comodorense un 15% por encima. Eso nos estaría llevando a una canasta entre 73.000, 74.000 pesos en Comodoro Rivadavia, ¿no? La perspectiva es que lamentablemente esto siga creciendo, digo. Y ahí nos encontramos con esta situación social que, si bien nosotros como investigadores, mucha gente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, algunos de Económica, otros de otras facultades, o investigadores independientes del CONICET, la podíamos ir, pero la podíamos ir observando, pero con un cruzamiento de datos que hicimos del observatorio de IFE, ATP, en nuestras ciudades, de esa caída que hubo el año pasado en el mercado laboral, que desnudó que cerca de 28.000 personas, jefes y jefas de hogar en Comodoro Rivadavia, tienen problemas, 74.000 o 75.000 personas debajo de la línea de pobreza, siempre asimilando una población cercana a los 250.000 personas aquí en nuestra ciudad, que es lo que proyecta la EPH del INDEC y distintos instrumentos que utiliza. Entonces uno va viendo cómo sigue aumentando. Nosotros, hay un dato que es paradójico. Nosotros, si bien la indigencia no aumentó en nuestra ciudad, la pobreza aumentó un 100%. O sea, nosotros teníamos el 15% de personas cuando comenzó a medir el INDEC en el 2016 y ahora tenemos el 32%. O sea, fue un 108%, y esto nos insta a trabajar sobre esa temática que se va ampliando a distintos sectores de la población, la desigualdad que hay entre los que tienen salario fijo, tanto público como privado, como con los trabajadores informales, más los desocupados, más, ¿cómo se llama?, las trabajadoras ¿cómo se llama?, domésticos o amas de casa, y el trabajo
Entonces eso implica, digamos, desde el punto de vista de los jóvenes y de los adultos, pero fundamentalmente de los jóvenes, la creación de puestos de trabajo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nos insertamos en esta nueva fase de la economía mundial, donde parece que muchas cosas que antes no podían llegar a ser, como por más que existiera la posibilidad de ponerlo en una góndola de supermercado, había que hacer un trabajo muy fuerte y los costos no eran prohibitivos para después el consumidor en el supermercado, pero creo que muchos de esos proyectos que vienen dando a los tumbos durante mucho tiempo van a tener una posibilidad ahora de ser puestos a disposición del público por este cambio que hay, entre otros, de esta caída de las cadenas de valor mundiales que hace que lo que nosotros veníamos consumiendo muy barato fuera, digamos, no lo sea tanto. Y esto, no sé, por ejemplo, no sé, AstraZeneca, como para poner un ejemplo, para no quedar tan técnico, se fabricaban acá en Argentina, se fue a envasar en México, no venían de Estados Unidos los tubitos para envasar, entonces tuvimos, no sé, 4 o 5 meses hasta que fue Carla Bisotti últimamente a traer las vacunas de AstraZeneca, que son las con las que se está vacunando ahora. A eso le llamo cadena de valor, que algo se empieza en un lado, se trabaja en otro, y se trabaja en otro, se trabaja en otro, pero si uno mira esto que es muy reciente, del último trimestre, de aumento del 300% del flete internacional, realmente esto nos da la posibilidad de que el producto barato no va a ser tanto el que va a venir, fundamentalmente agroalimentario, y que nosotros, que tenemos la ventaja competitiva de poder tener un terreno fértil como para cultivar con los distintos climas en Argentina, tenemos otra chance nuevamente de poder salir si hacemos estrategias inteligentes y abarcativas. Queda hecho el planteo y el eje optimista, podríamos decir, de que esta situación internacional sea una oportunidad también para revisar las cadenas de producción en la región. César, gracias como siempre y será hasta un próximo encuentro. Muy amable, saludos a todas las personas de ADN y gracias y hasta una próxima oportunidad. Saludos a todos. Hemos dialogado con el contador César Herrera, economista, titular del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Hasta la próxima. Muchas gracias.